Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga esta mañana. Estamos un domingo más llegando hasta su casa. Mi oración es que el mensaje de hoy transforme su vida, le bendiga y que usted pueda experimentar el poder de Dios. El tema de esta mañana es el poder de la sangre de Cristo en mi corazón. Am, la meta del seguidor de Jesús, del seguidor de Cristo, la meta nuestra es darle todo a Dios. Y bueno, esta debe ser nuestra meta porque algún día justamente esto fue lo que dijimos, lo que hicimos cuando usted hizo la oración de fe. Eso es lo que usted dijo, ¿verdad? Tal vez no estaba tan consciente ese día de lo que exactamente quería decir esa oración, pero en realidad eso fue lo que hicimos, entregarle todo a Dios. Y bueno, eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Estábamos orando, alguien nos dirigió en esa oración y hubo una parte de una oración donde dijimos, sé tú el Señor de mi corazón. Inclusive quizás hasta le metieron las palabras, te entrego todo. Y bueno, hermanos, esa es nuestra meta porque este es el compromiso en el que nos metimos, el compromiso que adquirimos, entregarle todo a Dios. Y bueno, hermanos, yo quiero que esta mañana nos pongamos reales y hablemos realmente las cosas como son. Am, Hablando del compromiso que adquirimos de entregarle todo a Dios y que hoy en día es una realidad de que usted y yo aún no le hemos entregado todo a Dios. Entonces por eso es que yo quiero que nos pongamos reales. Hay un tema que nos confunde a veces quizás, y es que no estamos, perdón, más bien estamos acostumbrados a esconder las cosas. ¿Cuántos de ustedes están acostumbrados a esconder las cosas? Hay algunas cosas que demostramos. Estoy hablando de personalidad, estoy hablando de carácter, estoy hablando de que cuando nos encontramos con algunas personas, al frente de algunas personas, simplemente dejamos algunas cosas sin mostrar, sin enseñar. Estamos acostumbrados a esconder las cosas. Obviamente, ¿verdad? No nos comportamos igual. A veces no debería ser así, pero usualmente es así. Por eso estoy hablando de esto. No nos comportamos igual en la casa que como nos comportamos en el trabajo o en la iglesia. Ahora, no estoy hablando de que, bueno, definitivamente en la iglesia yo tengo que comportarme de cierta forma. Y bueno, claro que sí, hay un comportamiento para cada lugar, pero estoy hablando de realmente quiénes somos, qué hay en nosotros. Y entonces estamos acostumbrados a esconder las cosas. Hay situaciones en nuestra vida, hay complicaciones en nosotros de las que no queremos hablar. Y entonces cuando de repente alguien trata el tema, ya sea directamente con nosotros, ¿verdad? Que nos hablan directamente, o que, por ejemplo, yo como pastor estoy predicando y estoy hablando de algún tema, y si le está cayendo a usted, usted dice, ¿verdad? Uy, no, 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 pastor, no hable muy duro esas cosas, silencio, silencio, porque nos incomoda, porque hay algo ahí en nosotros que no calza, porque nos está confrontando. Y simplemente como estamos acostumbrados a esconder eso, a no entregarlo, cuando hablamos de estas cosas, que no se escuche muy duro, ¿verdad? Que nadie se dé cuenta. No quiero ni siquiera pensarlo, porque la verdad es que no quiero lidiar con esto, no quiero entregarlo a Dios. Pero recordemos que ese fue nuestro compromiso. Y no solamente por compromiso, debe ser nuestra meta entregarnos completamente a Dios.
Pero bueno, hermanos, la verdad es que no podemos esconderle nada a Dios. Él todo lo sabe. Ahora, quizás usted le surja esta pregunta y me diga, pastor, pero si por qué, si Dios todo lo sabe, ¿por qué yo tengo que hablarle las cosas? Bueno, hay toda una dinámica que se da de cuando hablamos las cosas, cuando confesamos las cosas, cuando lidiamos con las cosas de una forma adecuada, entonces hay libertad, hay transformación. Y justamente esta es nuestra meta, la transformación de nuestra mente, que eso vaya a traer transformación a nuestra vida. Entonces hay algo especial cuando hablamos las cosas. No podemos nada más quedarnos callados y decir, no, 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 que ni se escuche. Porque hermanos, eso más bien nos perjudica, eso más bien nos limita de lo que Dios ha preparado para nosotros. La semana pasada estuve hablando de que hay una vida que Dios ha preparado para nosotros y que está lista para que la tomemos. Y quizás hemos tomado ciertas partes, pero hermanos, hay aún más que necesitamos tomar. Y entonces por eso es que es importante hablarlo. Dios lo sabe, pero tenemos que sacarlo. Entonces a Dios no se le puede esconder nada. Y aunque intentemos hacerlo, Dios sabe que hay partes en nuestro corazón que no le hemos entregado. Él lo sabe muy bien, pero hermanos, Él quiere que nosotros voluntariamente se lo entreguemos. Y mi consejo es, hermanos, que lo hagamos porque es lo mejor para nosotros. La verdad es que no hay nada mejor que entregarnos a Dios. No hay nada más seguro que entregarnos a Dios. Pero por alguna razón nos da miedo o no queremos. ¿Qué es lo que pasa con nosotros los seres humanos que no queremos entregarnos a Dios? O de alguna forma nos da miedo. Y entonces estamos ahí, ¿verdad? Y luchando con aquellas cosas. Quizás hasta hemos leído en la palabra de Dios acerca de ese tema. Hemos estado en seminarios acerca de ese tema. El pastor ha estado predicando series acerca del tema. Pero hay algo en nosotros que nos sigue dando miedo. Hay algo en nosotros que simplemente no deja, no suelta la situación y entonces hermanos seguimos viviendo en cautividad, seguimos viviendo en depresión, seguimos viviendo bajo la opresión de esos asuntos que, como hemos aprendido antes, es lo que el enemigo nos lanza, nos tira, nos da para que nos mantengamos lejos de Dios. Por eso es que hay que entregarle todo al Señor. De esta forma vamos a estar cerca de Dios. Y bueno, vamos a poder experimentar eso que Él ha diseñado para nosotros. Pero nos da miedo o no queremos. La semana pasada el Señor nos decía, vuelve a casa. Y bueno, hermanos, quizás ya hay partes de nosotros que han regresado a casa. Pero hermanos, como dije desde el principio, nuestra meta es avanzar hacia entregarle todo a Dios. Nuestra meta es entregarle todo al Señor. Y bueno, hay partes que ya están ahí en casa, pero quizás hay algunas partes que ahí están queriendo comer la comida de los cerdos. ¿Por qué tenemos miedo? Creo que la historia de la semana pasada del hijo pródigo nos debe de ayudar a entender. Quizás nos da miedo porque no sabemos cómo va a reaccionar Dios cuando, después de haber pecado, después de no haberle entregado las cosas que sabíamos que teníamos que hacerlo, después de haberlo rechazado, después de haber pensado cosas acerca de Dios, ¿cómo va a reaccionar Dios al recibirnos? Quizás por eso es que nos da miedo. ¿O por qué no queremos entregarle las cosas a Dios?
¿Por qué? ¿Por qué? Creo que es como un círculo y al final lo que pasa es que nos da miedo. Nos da miedo entregarnos a Dios. Quizás hasta pudiéramos decir que es como una zona desconocida. Pero hermanos, ¿qué sucedió con el hijo pródigo? El padre lo recibió con besos y abrazos. No hay por qué tener miedo, no hay por qué no querer entregarnos a Dios completamente. Saben, hermanos, Dios no nos va a lastimar. Dios no nos va a lastimar. Él no nos va a defraudar. Aleluya, hermanos. Dios, su amor es tan grande hacia nosotros que definitivamente no nos va a lastimar y no nos va a defraudar. Él más bien va a cuidar nuestro corazón. Él va a renovar nuestro corazón. Y yo creo que es lo que todos necesitamos, porque como hemos visto antes, todos, ninguna persona en este mundo nunca se ha librado de no estar herido en su corazón. En algún momento, en algún lugar, alguna persona nos lastimó. Y este tipo de cosas en este mundo imperfecto en el que vivimos hace que tengamos miedo de acercarnos a Dios, hace que no queramos entregarnos a Dios completamente porque pensamos que nos van a volver a lastimar. Pero hermanos, Él no nos va a lastimar, no nos va a defraudar, sino que más bien va a cuidar nuestro corazón y va a renovar nuestro corazón. Porque hermanos, como decía, yo sé que algunos han sido lastimados. Y de una forma inconsciente, entonces es que no le entregamos a Dios nuestro corazón porque creemos que Él va a hacer lo mismo. Algunos han sido defraudados, pero Dios no lo va a hacer. Algunos fueron traicionados, pero Dios no nos va a traicionar. Ahora, quizás ahí es donde tenemos miedo, como decía, porque hemos tenido estas experiencias. Pero ¿qué pasa si no queremos? Cuando no queremos entregarle a Dios nuestro corazón, es porque quizás aún amamos el pecado. Meditemos un momento en esto que acabo de decir. Nos da miedo entregarle a Dios nuestro corazón porque creemos que nos van a volver a lastimar como lo han hecho antes. Pero a veces no queremos entregarnos a Dios, entregarle todas las cosas a Dios, todo lo que está en nuestro corazón, porque creo que si somos sinceros, la verdad es que nos gusta el pecado, nos gusta estar ahí. Y aunque al final, después de haber pecado, siempre decimos, Dios, ¿qué hice? Perdóname. Nos gusta estar ahí. Y es importante, hermanos, que por lo menos lo podamos admitir de que de verdad nos gusta el pecado. Pero a la vez tenemos que admitir que no es lo mejor para nosotros. No es la forma en la que Dios ha diseñado nuestra vida. Estar lejos de Dios es igual a estar contra Dios. Y bueno, yo creo que ninguno de nosotros queremos estar en contra de Dios. Vámonos a Romanos 3:23. Romanos 3:23. Y voy a leer de Nueva Versión Internacional. Y vamos a leer esta primera parte donde dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Voy a leerle una vez más. Dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Ahora ya hemos aprendido que la única forma que hay es la forma de Dios, el camino de Dios. Entonces, si nos ponemos a meditar en este pasaje que acabamos de leer, si entonces estamos privados de la gloria de Dios, quiere decir, hermanos, que estamos mal, estamos perdidos. Como decía hace un rato, hermanos, si estamos lejos de Dios, quiere decir que estamos
contra Dios. Entonces el pasaje aquí nos habla muy claro. Si hemos pecado, cuando pecamos, cuando no le entregamos a Dios nuestra vida, cada una de las partes de nuestro corazón, estamos privados de la gloria de Dios. Y bueno, ¿qué quiere decir que estamos privados? Bueno, es como un privado de libertad, está lejos de la libertad, no tiene derecho a la libertad, está aparte de la libertad. Y entonces cuando leemos que estamos privados de la gloria de Dios, estamos diciendo que estamos lejos de la gloria de Dios, estamos aparte de la gloria de Dios y que no podemos disfrutarla. Hermanos, debemos alejarnos de lo que nos aleja de Dios. Y tal vez suene un poco extraño o redundante, pero debe ser así, hermanos. Debemos huir de aquellas cosas, perdón, que nos alejan de Dios. Debemos huir de aquellas cosas que nos apartan de Dios. Y todos entendemos, y si usted no lo sabe, quiero explicárselo esta mañana. Lo que nos separa de Dios es el pecado. Esas cosas que quizás que cuando las terminamos de hacer nos sentimos mal. Aquellas cosas que cuando vamos a empezar a hacerlas, escuchamos una voz interna o tenemos algún sentimiento que nos dice, no lo hagas. Eso, hermanos, cada una de esas cosas con esa descripción es lo que nos separa de Dios, es lo que nos aleja de Dios, es lo que nos priva de la gloria de Dios. Y es por eso que necesitamos alejarnos de aquellas cosas que nos alejan de Dios, que nos apartan de Dios. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos creen que Dios existe? Porque todos podemos decir, sí, Dios existe. Pero hermanos, ¿qué tan convencidos estamos o qué tan real para nosotros es la realidad de Dios? Porque cuando entendemos que Dios existe, cuando entendemos que alguien existe, hermanos, nosotros nos comportamos de tal forma de que esa persona existe. Por ejemplo, en un matrimonio, o por ejemplo, unos hijos, pero dejemos el ejemplo del matrimonio. Una vez que uno se casa, bueno, uno sabe que ahora existe una esposa para mí, yo tengo una esposa. Entonces mi comportamiento tiene que ser de forma de que estoy reconociendo la existencia de una esposa. Porque antes de casarme yo perfectamente podía hacer muchas cosas, llegar tarde a la casa, quizás tener amigas, y salir con cada una de esas amigas. Y qué importa tomarnos de la mano, somos amigos y nos tomamos de la mano, ¿verdad? No es lo correcto, pero estoy siendo un poco exagerado. Inclusive besarme con cada una de esas amigas. Pero una vez que estoy casado, mi comportamiento debe de cambiar. Inclusive la forma de cómo gastar el dinero ya no es igual como cuando estaba soltero. Mi comportamiento es diferente porque existe una esposa. Entonces, igualmente, cuando entendemos la realidad de Dios, la existencia de Dios, mi comportamiento debe de reflejar que yo entiendo que existe Dios. Porque, hermanos, no es un juego, es la vida real. No es un juego, es la vida real. Ahora, ¿qué pasaría si nos pusiéramos a jugar con el trabajo? Yo creo que muy pocos juegan de vivos con el trabajo o se ponen a jugar con el trabajo, con la seriedad del trabajo. Y cuando conocemos ese tipo de personas que juegan con el trabajo, nuestra reacción inmediata es ese mae está loco.
¿verdad? ¿Cómo se le ocurre jugar así con el trabajo? Y más cuando conocemos que la persona está casada o tiene hijos o tiene deudas, tiene responsabilidades y decimos, ¿cómo se le ocurre jugar así con el trabajo? Y nuestro pronóstico siempre es, lo van a despedir, lo van a echar. Entonces, hermanos, si nos pusiéramos a jugar nosotros con el trabajo, no cumplir con lo que nos piden, o si hay un uniforme, bueno, a veces lo uso y a veces no lo uso, aunque sé que tengo que usarlo todos los días. ¿Qué pasaría si empezamos a hablar mal del jefe o empezáramos a serrucharle el piso a los compañeros? Hermanos, el momento en el que empezamos a jugar con las reglas del trabajo y tomamos el trabajo, que es algo serio, como un juego, voy cuando quiero, no hago lo que me piden, pero aún así exijo que al final de cada quincena me paguen. Definitivamente las autoridades, nuestro jefe, muy pronto nos va a llamar y nos va a amonestar. Pero si no cambia nada, lo que sigue es que nos despiden. Yo estoy seguro, hermano, que usted no juega con su trabajo. Yo estoy seguro que usted es responsable en lo más que puede. Quizás llega tarde siempre, pero aún así usted trata de que, ¿verdad? Uno no. Y además de hacer lo que le piden, de que se vea serio lo que usted está haciendo, de que se vea, que los jefes vean que usted está tomando en serio el trabajo. Yo estoy seguro que usted no juega con su trabajo. ¿Por qué entonces juega con Dios? Es cierto, Él nos perdona todas las veces que vayamos a pedirle perdón. Pero hermanos, ¿qué pasa si un día entre perdón y perdón no le da tiempo de pedir perdón? La razón por la que hemos estado hablando de la transformación de la mente es porque debemos darnos cuenta de los errores que constantemente cometemos para no cometerlos más. Esta es la dinámica que se tiene que dar, hermanos, en nuestra mente, en nuestra vida. Ok, me estoy dando cuenta que la vida no es así, es de esta otra forma. Yo no puedo jugar con Dios, yo tengo que entregarle mi corazón a Dios. No puedo simplemente esperar que todo siga bien o que todo más bien vaya mejorando si yo no cumplo las reglas de Dios. Entonces cuando nos damos cuenta de esto es para cambiar, es para entonces mejorar, es para no volver a cometer los mismos errores, porque yo sé, entiendo y que el Señor nos ayude a entender esto. Hay una promesa para mí. Dios tiene un propósito para mí, Dios tiene algo grande para mí, para mi familia, para mi iglesia, para mi país. Pero hermanos, no podemos vivir siendo egoístas y pensando que me da miedo entregarme a Dios porque me da miedo que me lastimen. O simplemente quiero seguirme revolcando aquí con el pecado. La transformación de la mente es para que no volvamos a cometer estos pecados, para que no volvamos a cometer estos errores. Y entonces, como he dicho repetidas veces, el cielo baje a la tierra. Hermanos, ya no nos pertenecemos. Le entregamos todo a Él. Y aunque usted aún no le haya entregado algunas partes de su corazón a Dios, usted sigue siendo de Dios. Si estamos lejos de Dios, estamos contra Dios. Y bueno, necesitamos entonces entender estas cosas para mejorar, para no volverlas a hacer nunca más. Y bueno, la Biblia, el Espíritu Santo y nosotros los pastores, para eso estamos. Para recordarle a usted, para demostrarle a usted cuáles son nuestros errores y que entonces podamos cambiar. Ahora, yo quiero que de repente nos olvidemos del trabajo que tenemos que hacer. ¿Verdad? Recordemos que tenemos un trabajo de que, ok, yo necesito cambiar para que el reino de Dios venga a la tierra y las vidas de las personas que me rodean también sean transformadas.
Mi trabajo en la tierra es demostrar a Jesús. Mi trabajo en la tierra es demostrar el amor de Dios. Mi trabajo en la tierra es conectar a las personas con Jesús. Pero por un segundo nada más, o unos cuantos segundos mientras explico esto, olvidémonos de este trabajo. Solamente por unos cuantos segundos. Olvidémonos de esta responsabilidad que tenemos y por unos cuantos segundos volvámonos egoístas. Yo sé que acabo de decir que no tenemos que ser así, pero es nada más para que nos ayude a entender. Pensemos en nosotros mismos. Dios nos va a llamar a cuentas y hermanos, vamos a tener que responder. Vamos a tener que decirle a Dios por qué no le entregué yo ciertas partes de mi corazón deliberadamente. Porque yo creo que vamos a llegar el día en que vamos a estar en la presencia de Dios y no nos dio tiempo de entregarle algunas cuantas cosas. Pero cuando deliberadamente hemos decidido no entregar estas cosas, entendiendo que tenemos que hacerlo, entonces es ahí donde vamos a estar en grandes problemas. Entonces, pensemos en nosotros. Dios nos va a llamar a cuentas y tenemos que responderle. Y hermanos, no estoy hablando nada más de que por qué no compró la leche, ¿verdad? Cuando su esposa le manda un mensaje en WhatsApp y le dice, amor, compra leche cuando vienes. Y usted llega a la casa sin la leche. Y empieza la mujer a gritar y a reclamar. Pero bueno, usted puede salir y comprar leche. O al día siguiente, bueno, está bien, me equivoqué, ya mañana voy y la compro. Pero no estamos hablando de la leche y de la esposa reclamona. Estamos hablando de la eternidad. Estamos hablando, hermanos, de que por una eternidad, si no logramos responder correctamente, vamos a encontrarnos en problemas. Ahora, si se nos cae el mundo, cuando nos despiden del trabajo, ¿cuánto más si nos despiden del cielo por la eternidad? Imagínese usted, hermanos. Yo no sé a cuántos de ustedes los han despedido del trabajo y cómo se sienten. Se sienten lo peor, se sienten que no sirven y todas las preocupaciones, ¡pum!, de repente le caen encima y ya usted ni siquiera sabe qué hacer y se nos cae el mundo. ¿Cuánto más si nos despiden del cielo por la eternidad? Pongámonos a meditar un poco en esto. Es por eso que debemos entregarnos a Dios, entregarle nuestro corazón. No nos concentremos tanto en esta vida natural, hermanos, porque se va a llegar a acabar. Se va a llegar a acabar y por todas estas cosas que usted se ha preocupado de forma natural, no van a servir de mucho en la eternidad. Dios tiene muchas cosas preparadas para ti, hermano, como para que no las disfrutes, como para que no las recibas aquí en la tierra. No esperes a la eternidad para recibir, para estar cerca de la gloria de Dios. Hoy, en este momento, en tu vida, en tu realidad, tú puedes recibir y estar cerca de la gloria de Dios. Ahora yo quiero que leamos la segunda parte del pasaje que leímos anteriormente. Romanos 3, 23, y vamos a leer el 23, pero también el 24. Dice la parte que leímos anteriormente, el versículo 23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Estos somos todos. Pero escuche muy bien el versículo 24, dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Aleluya, hermanos, el amor de Dios es grande. Dice, una vez más voy a leerlo, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Hermanos, gratuitamente hemos sido justificados. Usted no tiene que pagar nada, usted no tiene que preocuparse por nada. Aquí en este mundo usualmente cuando algo suena así de bueno, es como que es muy bueno para ser cierto.
y uno pueda decir, ¿cuál es el truco? Y uno pregunta, ¿cuál es el truco? ¿Cuáles son las letras pequeñas? Bueno, hermanos, en este contrato, en esta bendición, en esta promesa, no hay letras pequeñas, no hay truco. Gratuitamente, por la gracia de Dios, podemos estar cerca de su reino, de su presencia, hermanos. Aleluya, hermanos. Dios es grande en amor y hoy te está diciendo, entrégame tu corazón porque no te voy a lastimar, y además es gratis. De una forma gratuita somos justificados, pero muchas veces ni aún así nos entregamos a Dios. No puede ser que ya ni gratis queremos las cosas, pero hermanos, es gratis y podemos recibirlo hoy. No hay mayor paz que entregarle el corazón a Dios. No hay mayor gozo que entregarle el corazón a Dios. No hay mayor seguridad que entregarle el corazón a Dios. No hay, hermanos, no hay. Eso que tú usas para calmarte no sirve. Eso que tú usas para sentirte mejor no sirve. Eso que usas para sentirte amado no sirve. Solamente estar cerca de la presencia de Dios es lo que sirve. Solamente cuando estamos cerca de Dios es lo que sirve para recibir todas estas cosas. Cuando le entregamos el corazón a Dios, es un gran alivio. Un gran peso que se nos quita de encima. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones, hermanos, que estamos presionados, estamos con una gran tensión porque hay algo que tenemos que hacer, tenemos una gran responsabilidad, pero de repente, hermanos, se culminó el proyecto o logramos hacer lo que teníamos que hacer y volví a la vida, se me quitó un gran peso de encima. Así puede ser toda tu vida cuando de verdad entregas tu corazón a Dios. No solamente en eso específico, sino en toda tu vida. Es como que sí, qué bien, me siento ligero, me siento libre. ¿Hace cuánto tiempo no sientes paz? ¿Hace cuánto tiempo no te sientes sereno? ¿Hace cuánto tiempo no sonríes genuinamente? ¿Hace cuánto tiempo no eres honesto contigo mismo? ¿Cuáles son esas partes que aún quedan por entregarle a Dios? Y vamos a tomar un momento para meditar en estas cosas, para que tú le digas, Dios, estas y estas cosas aún no he podido entregártelas. Estas y estas. Piense por lo menos en una o dos cosas que usted pueda ser realmente honesto delante de la presencia de Dios y decir, Dios, estos pensamientos impuros es lo que no he entregado a ti. La mentira es lo que no he podido entregar a ti. Los chismes, soy una persona chismosa. La mentira, el robo, serle infiel a mi esposa en mensajes de texto con otras mujeres o viendo pornografía. O si usted es soltero, la masturbación, la pornografía. Igualmente los mensajes de texto. Dígale a Dios de una forma sincera, con nombre, esto, Dios, es lo que aún no te he entregado. Y voy a orar por ustedes. Oh Señor, esta mañana nos invitas una vez más, nos exhortas, Señor, a entregarte nuestro corazón.
nos da miedo o no queremos dejar el pecado. Pero Señor, da más temor aún pensar que por un simple pecado que me hace sentir bien un momento, pero inclusive luego me da culpabilidad, me vaya a quitar el privilegio de la eternidad en tu presencia. Hoy, Señor, he mencionado una o dos cosas que no he podido entregarte. Yo oro, Padre, para que tú le des las fuerzas a mis hermanos esta mañana para entregarte a ti estas partes de su corazón que aún no han podido ser entregadas. Dales las fuerzas, Señor, para pedirte ayuda a ti, pero también para pedir ayuda, ya sea, Señor, a nosotros los pastores, o si alguien está que no es de la iglesia del Rey y está viendo, busque ayuda, hermano. Dales las fuerzas para hacerlo, para que puedan experimentar, Dios, de una forma completa la vida que tú has diseñado para ellos. Dale, Señor, las fuerzas para poder, Señor, entregarte estas cosas. Oro, Señor, que venga libertad a su mente, que haya, Señor, transformación en su mente en el nombre de Jesús, para ver claramente y poder tomar las decisiones indicadas para ser libres, para recibir tu vida. Hermano, Dios quiere estar cerca de ti. Simplemente confiesa tus pecados y vas a ver cómo Él va a estar cerca de ti. Te vas a sentir diferente. Yo quiero decir una vez más, hermano, aquí estamos para ayudarle. Si usted es de la iglesia del Rey y ocupa ayuda, ni qué decir. Pero si usted no es de nuestra congregación y no va a ninguna iglesia, aquí estamos para ayudarle. Aquí estamos para dirigirle. Aquí estamos para orar por usted. Solamente contáctanos, ya sea por un mensaje o aquí en el chat, y simplemente vamos a contactarte de regreso y vamos a poder ayudarte. Que el Señor te bendiga esta mañana, que esta semana sea una semana de completa libertad, que esta semana sea una semana donde el Espíritu Santo te recuerde cuáles son aquellas cosas que aún no has entregado a Dios y te dé las fuerzas para entregarlas, para entregar tu corazón y empieces a vivir en libertad, empieces a vivir en sanidad y empieces a experimentar la gloria de Dios en tu vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros esta mañana. Que el Señor los bendiga y nos vemos el próximo domingo.